Isaías capítulo 56, versículos del 1, 6, 7. Así dice el Señor: guardad el derecho y practica la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirlo, para amar su nombre y ser su siervo, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantenga firme en mi pacto. Yo les llevaré en mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hola, ¿cómo están? Feliz domingo, el Señor les bendiga. El día de hoy, vamos a estar hablando de Isaías 56, versículos 1 y versículos 6 y 7, como pudieron ver en la lectura hace un momento. Lo primero que quisiera preguntarte antes de entrar a profundidad en el texto es lo siguiente: ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Quizás muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. Y lo digo por experiencia, ¿no? Muchas veces en una sociedad tan acelerada como la que vivimos, muchas veces no pensamos cómo debemos actuar o cómo debemos proceder ante ciertas situaciones. Incluso es por eso que a veces se producen incongruencias, ¿no? En que decimos una cosa, pero actuamos de otra manera. En que actuamos de una forma cuando dijimos que íbamos a hacer a otra. Cuando de repente hacemos un plan, pero de repente lo ejecutamos de otra manera. Y sí es cierto, hay ocasiones en las que las circunstancias no nos permiten hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, vivimos en una situación en la que hemos decidido seguir congregándonos de esta manera porque ciertamente la situación global con el virus todavía no es la que quisiéramos, no es la que esperaríamos, y seguimos estando en peligro. Quizá la palabra no suena bonita, pero sí es cierto. Todos, estando fuera, nos encontramos quizás expuestos al virus. Entonces, ¿cuál es la postura que tomamos? Hacer esto, ¿no? Pero no siempre es así. Hay veces que simplemente cambiamos el plan porque sí. Y entonces no pensamos en cómo debemos ser o cómo también debemos hacer las cosas. Entonces, la palabra de hoy dice esto, dice el Señor: sean justos e imparciales con todos y hagan lo que es bueno y lo que es correcto. Entonces, el Señor nos hace un llamado a hacer lo bueno y a hacer lo correcto, pero muchas veces nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra, cuando el Señor nos está pidiendo que hagamos lo bueno y lo correcto. Pero también nos está llamando a ser justos y a ser imparciales, y no con cualquier persona nos está pidiendo que lo hagamos con todos. Entonces, el desafío que nos está lanzando esta primera parte del texto es muy difícil quizás de afrontar. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil hacer lo bueno y hacer lo correcto para con las personas que amamos, pero qué difícil es hacer lo bueno, lo correcto, ser justo, ser imparcial con aquellos que no conocemos o incluso con aquellos que nos han hecho daño en algún momento de nuestra vida. Pero aún así el Señor nos está pidiendo que nosotros podamos ser justos, imparciales, que podamos ser buenos, que podamos ser correctos con todas las personas. Pero ¿por qué el Señor nos pide esto? El Señor nos está pidiendo esto porque dice que pronto vendré a rescatarlos para manifestar mi justicia entre ustedes. Entonces, cuando se dice de esta manera suena como voy a portarme bien porque el Señor viene pronto. Y no, quizás no es la actitud que debas asumir. ¿Por qué? Porque no te ganas la salvación por mérito propio, sino que la ganas a través de Jesús. Y no es que te la ganaste, simplemente el Espíritu actuando en tu corazón. Entonces, el hecho es tan simple como decir que debemos actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de ese gran rescate. El juicio para nosotros no significa temor. El juicio para nosotros no significa angustia. El juicio para nosotros significa rescate. ¿Y qué trae el rescate consigo? Cuando una persona es rescatada se alegra, incluso llora de alegría. Cuando una persona es rescatada, no existen palabras para expresar lo que siente, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el juicio para nosotros. No un momento de angustia, de tristeza o de dolor, sino un momento en el que nosotros vamos a ser libertados. Ahora bien, si vemos esto, los dos primeros versículos, parece que el Señor está hablando con el pueblo de Israel. Pero si nos damos cuenta, conforme vamos leyendo, el Señor
también dice que todas las naciones también serían parte de este gran acto de salvación. Y eso es lo lindo de este texto, cuando el Señor nos dice en el versículo 3, dice: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. O cuando nos dice: y no permitan que los eunucos digan: yo soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Entonces muchas veces quizá nos olvidamos esa parte, ¿no? De que el Señor nos llamó a ser parte de su pueblo, aun cuando no formamos parte de él. Entonces, dice el Señor así, entonces ya dentro de lo que leímos hace un rato, ¿no? Que Vanessa leía para nosotros. Leíamos: también bendecirá a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre. Entonces, leído esto, ¿quiénes serán bendecidos por el Señor y por qué? Serán bendecidos hasta los extranjeros, es decir, los que no formaban parte del pueblo del Señor, o sea, nosotros, los gentiles, también seríamos bendecidos por el Señor. ¿Y por qué seríamos bendecidos? Porque habremos aprendido a vivir conforme a su palabra, es decir, servimos al Señor y amamos al Señor. Pero ¿en qué incurre esto? En que nosotros nos mantengamos fieles a su pacto. ¿Y qué significa mantenernos fieles al pacto de Dios con nosotros? En nuestro caso, siendo gentiles, el pacto de Dios con nosotros quiere decir que Jesús dio su vida por nosotros. Quiere decir que Jesús vino a traer vida a nosotros que estábamos completamente perdidos. Entonces, respetar el pacto o ser parte de este pacto simplemente lleva el hecho de que nosotros podamos ser tocados por el Espíritu Santo y podamos confesar con nuestra boca que Jesús, ese es el Señor. Y una vez hagamos eso, somos recibidos como hijos de Dios. Pero dicho de esa manera suena bastante simple, ¿no? Y muchas veces creemos porque hicimos una oración, porque alguien nos hizo que repitiéramos una oración, somos completamente salvos, ¿no? Pero el Señor nos está llamando no solamente a decirlo con nuestras palabras en un momento de oración, en un momento de quebranto, sino que nosotros podamos respetar su pacto. Su pacto quiere decir que nosotros empezamos no solamente a decir que amamos a Jesús y que queremos vivir conforme a lo que Él dice y que aceptamos plenamente ese sacrificio que hizo por nosotros, sino que nosotros queremos vivir como Él vivió. Queremos ser como Él. Queremos ser personas que traen esperanza y no tristeza. Queremos ser personas que traen alegría y no desánimo. Entonces, es ahí donde nosotros llegamos a ser parte de ese pueblo del Señor. Dice el versículo 7: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Miren qué lindo, ¿no? El templo en tiempos de Jesús, afuera tenía una inscripción que decía que los gentiles no podían entrar a pena de muerte. Es decir, un gentil ponía un pie dentro del templo y iba a ser apedreado. Pero dice aquí la palabra, ¿no? De que todos podremos entrar a su casa de oración, porque será casa de oración para todas las naciones. ¿Cierto? No existe un templo físico en Jerusalén desde hace mucho tiempo, desde el siglo I, después de Cristo. Pero el Señor nos está invitando a ser parte de su pueblo en este texto, ¿no? ¿Y qué conlleva eso? Conlleva muchas cosas. Es un proceso en el que vamos a hacer una jornada de fe que para algunos es más larga que otra. Pero lo que sí es cierto es que la oferta del Señor o lo que el Señor quiere darnos vale más que todo el oro que nosotros podamos recolectar a lo largo de nuestra vida. Entonces quisiera invitarte esta semana a que pudieras compartir este mensaje de salvación, en especial a aquellas personas que, como decíamos en el versículo 3, actualmente dicen: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo, o soy un árbol seco que no puede dar frutos. El Señor también quiere a esas personas, el Señor les ama, y es por eso que hoy te animo a que durante esta semana también puedas hacer esa labor, ¿no? De compartir esta palabra y llevar ánimo a aquellas personas que quizás han perdido el norte en esta época tan difícil. El Señor te bendiga.